Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol. La disputa que Colombia sostiene con Nicaragua por la soberanía de una amplia zona en el Mar Caribe tendrá otro nuevo capítulo el próximo jueves en la Corte Internacional de La Haya. Ese día el alto tribunal, ante una demanda de los nicaragüenses, definirá si se ha cumplido o no el fallo del año 2012, en el que la Corte le dio a Nicaragua la soberanía sobre unos 70.000 kilómetros cuadrados en el Mar Caribe, decisión que el gobierno colombiano rechazó. Además, nuestro país presentó 2 contrademandas ante el veredicto de la Corte, aunque el pronunciamiento de este tribunal no fijará nuevos límites, sí es importante porque podría trazar una hoja de ruta para el cumplimiento del fallo del año 2012. Este es nuestro tema de hoy en Sala de Prensa, por eso hemos invitado a María Teresa Aya, docente, investigadora, magíster en Ciencias Políticas y analista internacional de Noticias Caracol, y también nos acompaña Edgar Fuentes, docente experto en Ciencias Políticas y doctor en Derecho Constitucional de la Universidad Javeriana. A los dos, muchas gracias y bienvenidos a Sala de Prensa. Buenas noches, un gusto estar aquí. Quiero iniciar preguntándoles... Edgar, María Teresa, quiero iniciar preguntándoles ¿qué se definirá el próximo jueves en la Corte Internacional de La Haya? Comienzo con María Teresa. Sí, claro, José Miguel. Buenas noches. El próximo jueves la Corte tiene que fallar sobre la primera demanda que puso Nicaragua luego del fallo del 2012. Esta demanda del 2013 tiene 6 pretensiones, una de las cuales ya quedó por fuera, que era una de la ANH, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que estaba licitando territorios supuestamente en mar nicaragüense. Esa ya se frenó, está por fuera. Entonces son 5 los temas a los que hay que decir que llegamos al debe, porque todos tienen que ver con el no acatamiento del fallo del 2012. Entonces tiene que definir la Corte, dar su concepto sobre 5 temas que son: 1, Colombia no ha aplicado lo que se le dijo que hiciera en el 2012, no ha acatado el fallo. 2, las invasiones por parte de la Armada colombiana a mares nicaragüenses. Hay por lo menos 50 incidentes registrados. ¿Qué va a pasar con ellos? 3, ¿qué va a decir la Corte frente a la declaración de Colombia, también en el 2013, de la zona contigua integral, en la que trata de unir las islas y hablar de un archipiélago y no de islas desconexas o inconexas? 4, el área protegida por el derecho ambiental, el Sea Flower. Y 5, el tema de los derechos de pesca en aguas o no nicaragüenses, unido al tema de los raizales y los ancestrales. Sobre esos 5 temas se va a pronunciar la Corte. Edgar, si Colombia no ha cumplido el fallo por decisión del gobierno anterior de Juan Manuel Santos, recordemos, y del actual gobierno del presidente Iván Duque, ¿qué podría esperarse de este fallo? ¿Puede ser desfavorable o favorable para nuestro país? Uno de los elementos que fue más importantes en la defensa que hizo el Estado colombiano en la Corte Internacional de Justicia fue demostrar que las pruebas presentadas por Nicaragua no eran suficientes para dar a entender que hay un incumplimiento por parte del gobierno nacional del fallo, de ambos gobiernos. Y eso va a ser, digamos, una problemática que va a ser bastante diciente, sobre todo porque señalaban o se observaba que eran declaraciones aparentemente políticas. Personalmente creo que va a ser uno de los temas también muy interesantes para volver en juego el derecho internacional público y especialmente en ese conflicto con Nicaragua, establecer cuáles son las limitantes que también tienen los gobiernos en ese tipo de declaraciones y ese tipos de intervenciones, para que sean sensatos también y en los desarrollos que se van a presentar. Ahora, si va a ser un fallo favorable o desfavorable, yo creo que también lo que va a mezclar ahí son las capacidades de interacción que tenga el gobierno de Nicaragua y de convencimiento con las pruebas que presentó, que buena parte, lo mencionaba al comienzo, se han considerado que son insuficientes. María Teresa, antes que nada expliquemos cuál fue el veredicto del Tribunal Internacional en el 2012 que perjudicó a nuestro país y benefició a Nicaragua. Esta es una demanda que Nicaragua hizo, primero por las islas y por el mar aledaño y por los límites. Quería que la Corte fijara un límite a todo este archipiélago. Antes del fallo del 2012, la Corte reconoció, no obstante, el Tratado de Esguerra-Bárcenas firmado entre Nicaragua y Colombia en 1928, tratado que Nicaragua desconoce, y dijo: no vamos a entrar a debatir de qué son las islas, ya hay cosa juzgada, por decirlo de alguna manera, y las islas son de Colombia. Por lo tanto, solo vamos a definir límites. Y eso fue lo que hicieron, dándole a las islas
las 12 millas a las que tienen derecho, más 12 millas de una zona contigua. Esto generó pequeños enclaves de Colombia en las islas con 24 millas de agua alrededor, lo cual desconectó entre sí el archipiélago, fijó nuevos límites, ya el famoso meridiano 82 dejó de existir, nunca había existido, y para lo que realmente se hizo, se pasó al meridiano 80, perdimos un territorio importante ahí y Colombia tiene ahora que fijar esos límites. Sin embargo, para esos límites hay muchos problemas, tanto internos como, por ejemplo, cumplir con los tratados de límites que teníamos con otros países, como Jamaica o Costa Rica. Es decir, nos cambió totalmente los límites y la visión que teníamos del archipiélago, generando además, y esto es lo dramático, enclaves, es decir, separando las islas las unas de las otras y quitándoles la conexión histórica que tenían entre ellas. Edgar, de pronto, ¿en qué pudo haber perjudicado a Colombia y beneficiar a Nicaragua? Hablemos de pronto en la afectación que se pudo generar, como lo mencionaba María Teresa, en la población, también de pronto en los límites y los convenios que se tienen con otros países. Fundamentalmente yo creo que María Teresa lo comenta bastante bien y tiene que ver pensar en los raizales y en las poblaciones que han sido tradicionales también en el archipiélago y en todo el desarrollo que ha sido con San Andrés Providencia y las demás islas aledañas. Este aspecto yo creo que no se puede dejar de lado y que no se puede dejar de tener en cuenta porque incluso es una de las contrademandas que hace Colombia sobre las pescas ancestrales. Si bien sí hay unos aspectos vinculados con los límites con los otros países y las interacciones, por supuesto, el derecho internacional no puede dejar de desconocer a esas comunidades y no puede dejar de dar cuenta los aspectos que existen en compromiso con ellas, que no depende solamente de un Estado o de una nación en específico, sino corresponde también a todos los Estados que están involucrados o donde se generan. En ocasión a que no son los límites establecidos regularmente los que podrían llegar y señalar que esta población, estas comunidades étnicas, pueden dejar de hacer su desarrollo, su autodeterminación y, por supuesto, ejercer sus prácticas tradicionales. Entonces, yo creo que ese sería uno de los puntos más importantes y también relevantes para que el Tribunal Internacional termine fallando y termine resolviendo sobre uno de los aspectos que Colombia trató de defender bastante fuerte dentro de este fallo que se espera esta semana. María Teresa, pongamos un escenario. ¿Qué pasa si Colombia insiste en no acatar dicho fallo? Colombia, como decía antes José Miguel, va a llegar el jueves al debe y la Corte le va a cobrar lo que le está debiendo, es decir, acatar el fallo. ¿Qué tanto nos va a jalar las orejas? ¿Qué tanto nos va a regañar? ¿Qué tanto va a decir ustedes han incumplido? ¿Qué tan duro se va a venir la Corte? Eso es lo que nos toca esperar hasta el jueves para saber. Pero que sí nos va a jalar las orejas, definitivamente sí. La Corte pretende, como organismo internacional que es, al cual Colombia pertenecía en el momento del fallo, que se acaten sus decisiones, que no se cuestionen. Es la última instancia a la que se llegue, por lo tanto, hay que cumplir. Colombia ha dicho que hay muchos factores constitucionales internos. No se pueden cambiar los límites porque un externo nos diga. Hay otros trámites que se deben surtir. Es decir, Colombia tiene unos argumentos interesantes frente a por qué no lo ha podido hacer. Trató de negociar con Nicaragua en su momento, pero en el 2015 se rompieron las negociaciones con el gobierno de Nicaragua, pensando que se podía acatar el fallo, negociando con Nicaragua dónde iban a estar esas líneas, pero no se pudo. Es decir, vamos a llegar al debe y nos van a jalar las orejas. Edgar, ¿para usted solamente será un jalón de orejas o qué se puede esperar si Colombia pues, no acata este fallo? El panorama es bastante desalentador, digamos, para Colombia, sobre todo porque en el derecho internacional el cumplir a partir de la buena fe como principio esencial, pues se establece también como un récord para los países y para todas las intervenciones que se van a hacer. La Corte Internacional de Justicia es un organismo que no solamente es importante para el ámbito regional, sino para el ámbito universal, y eso genera, digamos, ciertos aspectos que bien se señalan. No puede simplemente llegar y decir, dicta un fallo y lo acato si apetezco como país en un momento determinado, sino por el contrario, implica un cumplimiento estricto y un cumplimiento que debe hacerse por parte de los estados que justamente le otorgaron la competencia. Es por esa autodeterminación que tienen los estados, por ese ejercicio de la soberanía que otorgaron la competencia. Y no puede llegar a un punto de cuando pierde el fallo, entonces simplemente me retiro, como lo pretendió hacer Colombia, pero que también lo habían pretendido hacer algunos países en otros contextos,
que igual les genera una obligación internacional y que les va a generar en la comunidad internacional un impacto bastante negativo y también en términos de cooperación, en términos de cumplimiento de otros tratados internacionales y, por supuesto, en términos del cumplimiento que se pueda tener y la confianza que se pueda tener en el Estado colombiano, que no puede ser simplemente un asunto de gobierno, sino es un asunto estatal. Así que, por supuesto, va a ser muy importante el cumplimiento del fallo y dar cuenta de los aspectos que está teniendo Colombia y como lo mencionaba María Teresa, esos argumentos de que, por ejemplo, la legislación interna o los cambios constitucionales no se podían hacer de manera automática por ese organismo, al derecho internacional no le dan cuenta sobre ello, porque es simplemente acudir a la legislación interna para excusarse frente a un fallo y su obligación es la adecuación también de ese ordenamiento. Así que serán los aspectos muy problemáticos que se vienen con el fallo. María Teresa, tengo entendido que otros países no han acatado fallos de la Corte de La Haya sobre disputas territoriales. Esto es un tema interesante. Cuando uno no acata el fallo, yo voy a seguir con esa línea y ya, José Miguel, te contesto. Se supone que el tema puede ir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, entidad que tiene que llamar al orden al país y decirle, por favor, acate el fallo. Para eso tendría que haber una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y no estamos allá todavía. Es decir, todavía estamos en el momento en que, en el limbo, por decirlo de alguna manera, podemos jugárnosla a decir, todavía vamos a negociar más, es que ustedes no acabaron de definir el tema de los raizales, el tema ambiental quedó entredicho, tenemos el Sea Flower, que es una zona protegida por la UNESCO, no necesariamente por Colombia sola, por la UNESCO como una zona ambiental. Es decir, Colombia todavía tiene ciertos instrumentos, ciertas herramientas que si bien no son legales, son consuetudinarias de la costumbre de que se ha hecho en el archipiélago y a eso se la está jugando. Otros países no lo han hecho, algunos de ellos, por ejemplo, Nicaragua le encanta la corte y le encanta demandar, demandó a Estados Unidos en el momento de los contras y Estados Unidos perdió. Lo que pasa es que Estados Unidos no era miembro de la corte, entonces se sabía que el resultado A o B pues daba exactamente igual porque no lo iban a acatar. Un país miembro que no acate, como decía, tiene que responder eventualmente al Consejo de Seguridad, pero el daño sí es un daño sobre todo político y en algunos casos reputacional. Colombia está mitigando ese daño reputacional, tratando de alguna manera de vender la idea de que hay otros temas de por medio y que quiere negociar con Nicaragua, no acatar, pero sí negociar teniendo en cuenta otros temas que puedan haber de por medio. Un país que no acata, lo máximo que tiene en este momento es una pérdida reputacional y de valor político en el sistema internacional. Edgar, ¿quería decir algo, acotar algo sobre este tema? No, por supuesto, estoy de acuerdo con ese desarrollo y con esa presentación que está haciendo María Teresa, pero también resaltar, digamos, que ese ámbito reputacional es totalmente importante para la cooperación internacional, para los tratados de inversión, para todos los aspectos que están vinculados no solamente con el ámbito limítrofe, sino en el ámbito del derecho internacional público en general. Y esto teniendo en cuenta que si yo no cumplo ni siquiera las decisiones de un alto tribunal, no puedo generar esa confianza o puedo generar esa buena fe en la que se materializa también las relaciones internacionales que permitirían a los otros actores y a los otros sujetos del derecho internacional hacer intervenciones en Colombia, apoyar las distintas actividades que se desarrollan en el contexto. Y esos aspectos, pues, sin duda van a ser también bastante críticos y bastante delicados, digamos, para todos los desarrollos que va a tener Colombia. Así que, por supuesto, el cumplimiento del fallo no puede ser simplemente si quiero o no quiero, sino también en el respeto de las garantías y las reglas jurídicas internacionales que se han establecido, que tiene que hacerse y que tiene que respetarse, y más aún teniendo en cuenta que todavía tenemos un fallo adicional por parte de la Corte. María Teresa, pero aún está pendiente otra demanda por parte de Nicaragua, además de los 70.000 kilómetros de mar colombiano que le otorgó dicha corte. ¿Va por más? Sí, va por más. Colombia, cuando se retira de la jurisdicción del Pacto de Bogotá o de la jurisdicción de la Corte, pasado el fallo del 2012, hay que entender que la Corte da 364 días, un año, para que los países que tengan cuestiones pendientes con el país que se retira lo puedan demandar. En ese sentido, Nicaragua aprovechó estos días y metió 2 demandas. La primera, la que va a verse el jueves, donde va a haber estas 5 pretensiones de ellos, que como hemos dicho, Colombia se la va a jugar a que no es que no acate, es que hay muchos temas de alguna manera tangenciales al fallo que hay que resolver antes de acatar. Es un poco la posición del país.
Pero hay una segunda, y esa es mucho más grave, en mi opinión, que esta, y esa tiene que ver con la plataforma submarina. Más allá de las 200 millas que le otorga la Corte a Nicaragua de plataforma submarina con el fallo del 2012, ellos quieren extender esa plataforma submarina diciendo que es que las líneas geodésicas submarinas continúan y por lo tanto la plataforma de ellos continúa y ganándose territorio para pesca y sobre todo lo que se llama zona económica agrandada. Eso sería realmente malo para el país que la Corte se lo diera a Nicaragua y sobre esa demanda la Corte se tiene que pronunciar hacia finales de este año, muy probablemente principios del 2023. Nicaragua, muy bien lo dijiste, José Miguel, va por más. Edgar, ¿es probable que Colombia también pierda esta demanda y pierda otro pedazo de mar en el Caribe? En este caso, yo creo que también va a ser muy complicado y van a ser elementos bastante discientes de acuerdo a los fallos que ha venido teniendo también el tribunal. Más que perder el mar, es incluso esa plataforma continental, que es la discusión que se está generando. Ese subsuelo marino es lo más problemático porque pues al final también es donde pueden existir muchos de los recursos y muchos de los ámbitos donde se ejercen cada una de las pretensiones que tienen los estados también en explotación minera incluso, y en ese desarrollo pues puede ser muy complicado para Colombia. Yo creo que es un fallo que incluso va a ser mucho más difícil para Colombia, que va a ser más complicado justamente por la trayectoria y por los criterios jurisprudenciales que ha establecido el tribunal y que puede ser una forma de seguir perdiendo territorio. María Teresa, ¿es probable que Colombia también pierda esta demanda? La segunda demanda es mucho más complicada para Colombia y es probable que no nos vaya bien, sobre todo porque la Corte no nos quiere, nos ve como los malos del barrio, entonces no nos quiere. Y esa segunda demanda es mucho más complicada y es probable que Colombia pierda, si no todo lo que demanda Nicaragua como plataforma submarina, sí algunas líneas que le den a Nicaragua mayor extensión sobre su propia plataforma. Entonces, habrá que ver qué pasa, pero es un tema muy complicado. Edgar, ahora hablemos de la situación política de Nicaragua, cuyo gobierno de Daniel Ortega se ha convertido en una dictadura. ¿Podría incidir en las dos demandas ante la Corte? Yo creo que tendríamos que sacar, digamos, el contexto político y los desarrollos que se están presentando. Yo no creo necesariamente que vaya a influir en esas dos posiciones que vaya a tomar la Corte, más allá, digamos, de las intervenciones que se hayan hecho por forma de gobierno, pero no porque sea un gobierno dictatorial o que tenga problemas como gobierno totalitario en un momento determinado, como lo calificas, sino más allá son los elementos y los elementos probatorios que se hayan presentado por cada uno de los estados dentro de este proceso. Así que no creería necesariamente, y hay también una vinculación que es importante, dar cuenta que no son los gobiernos solamente los que incumplen los fallos reales, sino son los propios estados y los desarrollos, y que los gobiernos simplemente, independiente que pasen o no pasen, pues no pueden ser solamente vinculados a ellos. De ahí que este conflicto que nosotros tenemos no se le puede reducir. Si bien la demanda se presenta después del fallo de 2012, para muchas personas esto viene de muchísimo tiempo atrás, y que la consecuencia también del fallo de 2012 y el nuevo acatamiento implica también un proceso de cuál ha sido la política en relaciones internacionales muchas veces de Colombia, cuál ha sido incluso los acatamientos que ha tenido con otros tipos de tribunales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que yo lo sacaría un poco del gobierno y la forma que se está ejerciendo el gobierno en un momento determinado, porque es un asunto territorial, es un asunto totalmente de Estado. María Teresa, tu visión sobre esto, ¿cree que de pronto el gobierno de Daniel Ortega puede incidir en esta decisión? Hay una frase que se repite a veces entre los abogados de la Corte, que es un poco, la Corte falla más en política que en derecho a veces, y toma en cuenta y trata de resarcir derechos de estados pequeños versus estados grandes. Por ejemplo, en temas del sureste asiático, de las islas en el sur del Pacífico, China, entonces China es un país grande. La Corte toma a veces ciertos ideas que ellos tienen que equilibrar un poco el sistema internacional. En ese sentido, los abogados son influyentes y lo que los países puedan decir o hacer es importante. Y aquí hay un dato interesante y es que el señor Reichler, quien fuera abogado de los nicaragüenses por más de 20 años en temas ante la Haya, renunció en días pasados
a ese papel. Dijo, yo no quiero seguir trabajando después de más de 20 años con Daniel Ortega, porque este Daniel Ortega de hoy no es el Daniel Ortega que yo conocí cuando empecé a representar a Nicaragua y que creía en unos valores fundamentales, no solo del derecho, sino inherentes, por ejemplo, a la democracia. En este momento yo no estoy de acuerdo con este señor, algo ha cambiado y yo no puedo seguir representando a Nicaragua. Y si bien esto es un tema personal de una persona que renuncia a su trabajo, estos son, la Corte son seres humanos, los jueces son humanos y así como muchas veces toman posiciones diciendo, bueno, hay que tener en cuenta que este país es más grande, tiene más, tiene menos, y son cosas que quieran lo que no es las referencias, es el prisma con el que se mira el mundo, son temas que yo no digo que nos van a ayudar en el camino y nos van a cambiar el caminado, pero sí pueden hacer que el jalón de orejas sea menos grave, por ejemplo. Edgar, estas reclamaciones, estas dos contrademandas de Colombia, ¿tienen algún futuro? ¿Usted cómo las ve? Las contrademandas que han sido puestas en Colombia pues siguen siendo justamente tema y van a ser dentro de los fallos, van a ser un tema central. Yo creo que también eso es lo que muestra ese carácter litigioso que tiene la Corte y no simplemente va a responder a Nicaragua, sino responde también a Colombia las exigencias. Yo creo que en esos aspectos de la contrademanda y quizás la esperanza más fuerte que tenemos en ganar o tener, digamos, unos ámbitos favorables tiene que ver también con la revisión de los raizales y la posición de defender los intereses de los raizales como minoría, como comunidad étnica, también, digamos, en sus tradiciones, en sus desarrollos culturales, en su autodeterminación y, por supuesto, en el tema ambiental, que termina siendo un argumento bastante diciente dentro de ese entorno y dentro de esa pretensión que también se tiene en resguardar los derechos de los colectivos y de las comunidades étnicas. Así que de cierta forma yo creo que ese sería el punto más fuerte y quizás en ese jalón de orejas que hemos hablado durante estos minutos, pues el jalón de orejas va a ser muy vinculado con el no cumplimiento, por supuesto, y puede haber alguna luz que el jalón de orejas no vaya a ser tan fuerte o en su contrario vaya a ser favorable para Colombia en materia de los derechos de los raizales. La pregunta es cómo se van a ejercer y cómo se van a vincular los dos estados, porque no es un asunto solo que Colombia puede atribuirse los intereses de los raizales, ni tampoco solo y exclusivamente los intereses del medio ambiente como un bien colectivo y como un bien que le interesa a toda la humanidad. Esos serían los dos aspectos que yo creo que van a ser bastante fuertes e interesantes en este fallo y por lo menos que tienen que llamar la atención para lo que se viene y también para esa política y ese diálogo que tiene que ejercer de manera constante Colombia con los demás países en esas relaciones con comunidades étnicas y protección del medio ambiente. María Teresa, ¿hay futuro o no hay futuro con estas dos contrademandas? Aquí son dos demandas muy distintas. La de los raizales, como lo decía Edgar, tiene un valor político muy importante para el país. Es la defensa de unos derechos ancestrales, pero dentro del tema derecho es lo que se llama más que todo derecho consuetudinario, derecho costumbre, la costumbre en el derecho. Y eso para la Haya tiene muy poco valor dentro de lo que ellos interpretan. Sin embargo, el valor político, como digo, es alto. La otra contrademanda tiene que ver con unas líneas que está trazando Nicaragua desde los puntos de base que le otorgó la Corte en el 2012, las líneas de referencia para fijar los límites, los puntos de referencia, y está trazándolas de manera que dicen tendría 21.000 kilómetros cuadrados más de mar si se respetan esas líneas con esas bases del 2012. Colombia dice, Nicaragua las está tergiversando, está trazándolas mal y esa es la otra contrademanda que sí tiene mucho más de ese derecho limítrofe que le gusta a la Corte y frente a la cual se espera una respuesta más en derecho que en política. Entonces sería interesante ver cómo reacciona la Corte frente a esa demanda. Edgar, y finalmente, ¿qué estrategia debe seguir Colombia para proteger su soberanía en el Mar Caribe? La estrategia principal es el cumplimiento de los fallos que vaya a dictar la Corte Internacional de Justicia y las Cortes Internacionales. La estrategia no puede ser otra, sin duda, de también ese acatamiento y ese diálogo y esa interacción. Lo que va a hacer, si lo hace simplemente o se sigue excusando sobre algunos aspectos internos y algunos elementos que tiene que saber adecuación, procurando un diálogo, también lo que va a ser muy difícil es que ese diálogo vaya a ser efectivo. Y mientras exista el reconocimiento de los organismos internacionales y de las actividades, así ya no hagamos parte de se reconozca esa jurisdicción para casos posteriores, por supuesto, para no ganar esa mala reputación, como también lo hemos mencionado acá,
y para que el jalón de orejas no siga siendo tan fuerte y además las consecuencias puedan ser peores, pues la estrategia tiene que ser esencialmente el cumplimiento de los fallos de los tribunales internacionales y, por supuesto, darle una prioridad a los elementos que yo estaría justamente ahí un poco más cercano a los elementos consuetudinarios que están vinculados con estas poblaciones ancestrales y estos grupos originarios. Entonces, esos aspectos yo creo que serían los esenciales para lo que viene para Colombia. María Teresa, ¿de cuál sería esa estrategia? Y pues teniendo en cuenta que ya estamos de salida pues de este gobierno, ya entra otro gobierno y sería el próximo el que empiece a implementar o acatar este fallo. Aquí hay dos cosas, José Miguel. La primera, en el tema de la soberanía, es precisamente uno de los puntos de la demanda que se va a resolver este jueves. Y es que Nicaragua critica a Colombia sobre incidentes que de la Armada Nacional con barcos pesqueros nicaragüenses. Estos todos ya han sido explicados y algunos de ellos desestimados ya por la Corte. En ese sentido, Colombia está argumentando que es precisamente para mantener la soberanía sobre el mar, sobre el archipiélago como un archipiélago y no como islas desconexas, que la Armada anda por estos lugares, que tiene que existir esa libertad de navegación que es un principio inherente al derecho internacional público. Además, tiene que darse cumplimiento a otros tratados, no solamente limítrofes, tratados de seguridad que Colombia tiene y ha adquirido para patrullar por el Caribe, por ejemplo, en el tema de la lucha contra los cultivos ilícitos y el tráfico de drogas. En ese sentido, Colombia está ejerciendo una soberanía y le ha pedido a la Corte que le deje cumplir estos tratados, que le deje la libre navegación para mantener la soberanía y la defensa de los intereses del país y de quienes han suscrito los tratados. Ahora, frente a un nuevo gobierno, el tema de la Haya ha sido, por lo general, un tema que se ha mantenido de gobierno a gobierno. Este equipo que va a ir el jueves a recibir el fallo está desde el gobierno del presidente Santos. El equipo anterior, que cambió luego del fallo, duró con los gobiernos de Álvaro Uribe y de Andrés Pastrana. Se esperaría entonces que en este tema, cuando ya nos van a dar una respuesta en el 2023 máximo a la segunda demanda, pues se mantenga lo que se ha venido trabajando hasta ahora y se le dé una garantía de Estado al tema. Bueno, María Teresa, Edgar, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Importante recordar que esta sala se reúne el próximo jueves a las 10 de la mañana, hora Países Bajos, 3 de la mañana, hora Colombia. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Muchas gracias, José Miguel. Buenas noches. Gracias. Y hasta aquí Sala de Prensa. Sigan conectados con toda la programación de Noticias Caracol Ahora. Una feliz noche.